Buenos días, hoy vengo a hablarles sobre la voz del docente. En Costa Rica, la mayoría de incapacidades de los docentes es por causa de la voz. Tal vez porque las universidades ven muy poquito este curso o no son conscientes que hay que retomar estas técnicas porque se trabaja mucho, o sea, se trabaja prácticamente con la voz. Le damos importancia a lo cognitivo, a la transmisión de conocimiento, pero no somos conscientes que es con la voz a diario, más si son 20 niños. Entonces, hoy voy a hablar un poquito sobre la impostación de la voz y algunas otras técnicas. En este caso, todos tendemos a hablar más grave. Yo ahorita estoy hablando grave y el problema es que con la voz grave, si comienzo, ¡ay no! Por favor, tenga cuidado, escúcheme. Comienzo a dañarme las cuerdas vocales porque estoy ejerciendo un esfuerzo. Lo que buscamos se llama el tono óptimo. Si yo tengo aquí la voz, buscamos un tono óptimo. No buscamos hablar aquí, sino un tono más que nos descanse la voz. Cuando queremos hablar con mucha paz, practicamos varias veces al día el hablar así, el leer así, por media hora, por una hora, hasta que ya se nos haga un hábito en buscar un tono en que nos sintamos cómodos para hablar. Si yo quiero llamar la atención, ¡ay, por favor! Tenga cuidado, cuídese, cuidado con esa parte. Ya puedo levantar un poco la voz, pero con un tono óptimo. Sin embargo, es muy difícil, pero dentro del maestro no puede existir el grito. Porque imagínense todos los días gritando, pues da un problema, una patología vocal. Otra cosa que les aconsejo a los colegas, hay técnicas para llamar la atención. Yo uso mucho esta en lugar de gritar. También tenemos la campana. Hay muchas formas de que el docente cada vez que ocupe llamar la atención puede usar el aplauso, la campana, algún otro objeto, pero la idea es no estar gritando y es tratar de menos gastar la voz. Ya el hablar sobre un tema es desgastante por muchas horas y hacer, por favor, no se dañe, no. Estas cuestiones dañan la voz. Las personas que estudian teatro tienen que alzar la voz, lo hacen con una técnica, que en la siguiente clase les voy a hablar qué es la técnica de respiración diafragmática. Pero hoy sí necesito que busque su tono óptimo de la voz, porque el trabajar con niños es una labor muy difícil, requiere de mucha paciencia, no exasperarnos, no enojarnos, porque eso incluye levantar la voz y es importante hacerlo con técnica. Así que en este caso es mi tono óptimo el que uso para hablar con estudiantes. Ay, pero ¿cómo se le ocurre? ¿Cómo va a ser eso? Esta es mi forma de poder levantar un poquito la voz. Pero yo no puedo hacer el tono grave. ¡Ay, tenga cuidado! Porque me daño la voz. Así que usted en su casa haga un estudio, grábese cómo habla, cómo levanta la voz, cómo grita, que no debería hacerlo. Sin embargo, en teatro existe el grito profesional. Ellos en la obra lo usan cuando se presentan frente a las personas y usan un grito profesional. Así que no estoy diciendo que hagamos un grito profesional en la clase, pero si un día tiene que hacerlo, tiene que tener toda una técnica. Así que les invito a buscar hoy su tono óptimo. Su tono óptimo, que usted se sienta que habla y no se cansa. También tenemos que guardar durante el día espacios de silencio lo más posible, ¿verdad? Enseñar a los niños
que con timbres o aplausos también significa un llamado de atención y no solo la voz del docente. Y tratar de no decir tantas cosas, sino decir en lo menos posible para que el estudiante pueda acostumbrarse que el docente no siempre está hablando. También a ellos, pongámoslos a pasar lista. A los chicos, pongámoslos a pasar lista, a dar y repetir información. Son muchas técnicas que el docente puede emplear en el aula. Muchas gracias.